Hola, hola. Buenas noches. Hola, Karencita, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos. A ver, estamos 6 y 7. Creo que podemos empezar, ¿verdad? Hay 36 estudiantes. Cada vez son menos. Qué raro. Ya son 3 compañeros que, bueno... Hay 3, ¿no? Hay 3 que ya no. Ajá. Ya, correcto. No hay problema. Si pudiera aconsejarles algo, así hayan desistido del curso, asistan, nosotros no cerramos la posibilidad. Asistan a las clases para que puedan escuchar, aprender, compartir algunas cosas más de sus compañeros, ¿no? Porque cuando vuelvan a llevar el curso, siguiente semestre, obviamente van a hablarle de estos mismos temas, van a estar mucho más ubicados. En investigación hay diferentes estilos. Cada docente que ustedes han podido tener, de repente un docente en metodología, otro en diseño, van a tener más adelante otras personas que vuelvan a hacer el semestre, van a notar que los docentes en investigación tienen opiniones diversas, enfoques diversos. Es muy diferente lo que un investigador que se dedica a la parte clínica puede otorgarles a lo que un investigador que se dedica a la parte sanitaria, ¿no? O salud pública pueda darles. Obviamente el clínico sabe mucho más del ámbito intrahospitalario. Pero el salubrista pues sabe mucho más del ámbito jurisdiccional, regional, y eso es valorable. La invitación está, no importa si aún crees que no vas a poder salvar, continúa asistiendo. Acá las puertas están siempre abiertas para todos ustedes. Empezamos. Hoy día vamos a ver un poquito sobre el instrumento y cómo validarlo. Eso era lo que nos faltaba de la clase anterior. Muchos de ustedes ya tienen sus instrumentos, ahora vamos a revisar un par más de ellos. Y luego vamos a poder hacer una validación bastante simple, solamente hay que entender el concepto y para poder aplicarla adecuadamente. Ahora, por favor, lo que quiero, Karencita, es empezar con alguno de los grupos. Ya vimos lo de calidad, gerencia. A ver, tal vez algún otro... Doctor. Los instrumentos, por favor. Doctor, me había dicho que me lo iba a ver mi instrumento en esta clase. Claro. Sí, doctor. A ver, adelante. Pon tu instrumento. Ya, doctor. Un ratito, por favor. Ponlo. Porque no lo llegaste a enviar, ¿verdad? A la tarea. Sí, doctor, no lo logré enviar. Ok. Ponlo a ver qué tengas. Voy a conectar el computador ahorita la batería. Ya, doctor. Lo estoy compartiendo. ¿Me recuerdas tu tema, por favor? Era calidad de llenado de certificación, doctor, en la región del Cusco en periodo 2017. ¿Cómo se dice eso? Validado, ¿verdad? Con el que voy a hacer las preguntas. Consta de 3 ítems específicamente, uno de datos generales, otro de información del certificado de función y los otros el tipo de según la falla que tengan del tipo de error. En este tipo de error consta de 8 preguntas. Ya, a ver, llévalo arriba, por favor. Quiero leerlo bien. Instrucciones generales, a ver. País, fecha de certificación, hospital, área, lugar, certificador. Hospital comunitario, exacto. Esa es una variable, por ejemplo, que tienen que tomar en cuenta. El certificador, no nos interesa el nombre, pero sí el lugar en donde lo certifica. O sea, la mayor parte son médicos, por eso es un certificado de defunción. Pocas veces algún otro profesional lo va a certificar, pero importa mucho en dónde esté trabajando el médico. Si es en un área rural, si es en un hospital, etcétera, etcétera. Y ahí tienes la forma ya incluso de
de poner la expresión final de la variable. La edad en el momento de la muerte es la resta entre función y la fecha de nacimiento. En eso, por favor, ten mucho cuidado porque muchas veces la persona que llena saca el cálculo con el DNI o le cree lo que el pariente dice, ¿no? ¿Cuántos años tenía tu mamá? 83, y ahí le pone 83. Lo que hay que hacer es restar de función menos nacimiento. Ya recuerda incluir las unidades, horas, meses, días, ya bueno. El sexo, ya no hay mayor indicación. Tipos de errores. Ya, siguiente, por favor. Las herramientas de evaluación. Ya, edad, sexo, país, certificación. Ya, bueno, eso está bien. Continuamos. Es para que llenes las preguntas. Un certificado de función llenado correctamente no contiene ninguno de los siguientes errores, tipos de errores. Documentar múltiples causas por muerte por línea. Hay veces que ¿cuántas causas de muerte en el certificado? Causas hay. En el certificado, según tengo una lectura acá lo estoy corrigiendo todo, doctor, todo mi tesis. Y según voy a clasificarlo. ¿Cuántas según causas de muerte tienes en un certificado? ¿Cuántos tipos de... ¿Tienes la foto de un certificado? Sí, doctor. A ver, ponla. Es bueno que todos sepan. Listo. A la parte de causas tienes que irte. Es primer nombre, causa básica nos pone ahí. No hay otros para llenar. Sí, doctor, eso es lo que he encontrado. Es la única ficha que he encontrado, doctor. He tratado de buscar otras, pero solo me mandan todos a esta ficha. Y tengo acá aparte otra ficha que es un certificado, ya también... Esa. Agrándala, por favor. Ese es de la organización. Esa es la que utilizamos. Ahí está. ¿Cuántos tipos de causa directa, tienes? interviniente y causa básica. Y la causa contribuyente. Son 4 tipos de causas que tú pones. No es necesario que lo llenes todos, pero sí es necesario que ubiques la causa básica. Esa es la más importante. Es en relación a la causa básica que se clasifican las defunciones. De ahí es de donde salen las 10 primeras causas de muerte de una u otra región o país. De ahí sale. De ahí sale la carga de enfermedad. Todo lo que te estoy diciendo es la justificación de tu estudio. Adecuadamente la causa. Entonces, hablar de tu encuesta, que en la pregunta que decía que ponen 2 o más causas en la misma línea, es incorrecto, pues es un error. En la causa básica no puedes poner 2 noxas, solamente se permite una. Hay algunos que ponen 2, entonces eso ya es un error en el llenado del certificado. A eso se refiere ese error. ¿Ya? Sigamos con tu instrumento. Ya, doctor, que lo voy a continuar. Ya, el siguiente es falta del intervalo temporal desde el comienzo del evento hasta el fallecimiento. Vuelve a tu ficha, a la lámina anterior. Ahí, tiene que decir tiempo, no tiene eso. Causas. No, aquí está. Agrándalo, por favor. No puedo verlo bien. Agrándalo un poquito. Intervalo del comienzo de enfermedad de muerte. Ese es el intervalo, esa es la parte que... O sea, ¿cómo te das cuenta que está bien codificado o bien puesto las causas? Cuando entre una y otra hay un periodo, hay un lapso. Puede ser horas, puede ser minutos, pueden ser días, dependiendo. Por ejemplo, la diabetes mellitus. ¿Es causa directa, es causa interviniente o es... Causa. ¿Qué crees?
Una causa básica, doctor. Una causa básica. Mm. Es la enfermedad, son las complicaciones de la diabetes la que termina matando al paciente. Entonces es una causa básica. Probablemente la causa interviniente, un ejemplo, un posible ejemplo de Obesidad. diabetes. ¿A qué evolucionaría? A una diabetes, una cetoacidosis diabética. O puede ser una nefropatía diabética. ¿No es cierto? En este último ejemplo, si tienes causa básica diabetes, intermedia, una nefropatía diabética, complicada. ¿Cuál sería la causa final o la directa? Sí, la relación. Insuficiencia renal. Exacto, insuficiencia renal crónica. Esa es la correcta clasificación en una defunción. Mucha gente le pone insuficiencia renal y punto. Pero insuficiencia renal puede ser debido a la diabetes, puede ser debido a una hipertensión, puede ser debido a infecciones recurrentes, etcétera, etcétera. Entonces, la función del trabajo que tú vas a hacer tiene que ver con esto, si es que hay si es que está o no llenado los espacios del lado derecho en función al tiempo. Diabetes pudo tener hace 10 años. La nefropatía diabética se le ha diagnosticado probablemente hace 2 o 3 años. Ha estado en hemodiálisis y la insuficiencia renal crónica hace unos 5 meses, 6 meses. Entonces ya se ha causado la muerte por esa razón. Contribuyente. Puede ser desnutrición, puede ser hipertensión, puede ser infecciones, etcétera, etcétera. El contribuyente es la causa que, sin estar directamente relacionada a la muerte, sí aporta en el desenlace final. ¿Ya? Porque muchas veces la causa contribuyente suele ser la obesidad. Por ejemplo, en COVID. La causa básica es la infección por el COVID. Causa intermedia, muchas veces le colocan la falla multisistémica o la insuficiencia respiratoria o neumonía por COVID. La causa final directa sería insuficiencia respiratoria por COVID. Pero cuando el paciente es diabético o hipertenso u obeso, esa razón se pone como causa contribuyente. Es por ejemplo, ¿no? Hay una bibliografía del Relaxix, no sé si recuerdas, cuando enseñé metodología les hacía llevar un curso de la OPS para certificación médica. ¿Tú lo llevaste? Sí, doctor. No sé si mandar el no, pero no lo tengo. Ahí están las pautas de cómo es que se tiene que codificar. Entonces, esto lo vas a tener que realizar con la base de datos. Entonces, lo que ahorita estás haciendo es la metodología. ¿Tú cómo vas a hacerla? Ya has encontrado un instrumento, felicitaciones, eso está muy bien. Pero ahora toca la parte más trabajosa, ¿no? Obtener la data y clasificar cuándo hay error, cuándo no hay error y tener los porcentajes. Es, sin temor a equivocarme, uno de los primeros estudios de este tipo a nivel nacional. Si lo haces bien, te aseguro que es publicable. Así que vamos a ver otra vez el instrumento, por favor. El instrumento vamos a verlo otra vez. Ya, doctor. A ver. 3. Secuencia de acontecimientos patológicos incorrectos o clínicamente improbables que llevaron a la muerte. ¿Ya? A veces no hay coherencia, ¿no? Causas mal definidas. Esta es la parte más importante. La falta de precisión y la falta de definición. Hay que tener el contexto bien claro, eso lo vas a poner en definición de términos. ¿A qué se le denomina una causa mal definida? O una causa imprecisa. Esos dos datos tienen que estar sí o sí en tu definición de términos básicos. Ya, porque ese es el principal motivo por el cual pues, no tenemos una información adecuada en mortalidad. Si es así, ahí te dice la causa mal definida era una causa básica imposible. O sea, cuando ponen signos y síntomas, alguien pone hematoquesia o blepharoplastía o le ponen cefalea intensa le ponen de causa básica. Ningún signo o síntoma es causa básica. Si alguien pone, ya vas a llenarle eso. Ok, doctor.
Ahora, esta ficha, ojo, es relativa. No es que vayas a llenar una ficha para cada certificado. No va a ser así. Lo que vas a hacer tú es agarrar toda la base, ¿sí? Como la base completita, y ahí vas a hacer un filtro de cuáles son las causas mal definidas por imposibilidad de causa básica o causa intermedia o modo de morir, etcétera, etcétera. Entonces vas a hacer no un estudio con una muestra, probablemente lo hagas con toda la data. O de repente tú estás planteando solo hacer una muestra. ¿Cómo estás planteándolo? Doctor, después que me dijo que en mi corrección que no es solo una jurisdicción, no es una institución, sino toda la base de datos desde el 2017 hasta desde 2022. Ya, pero ojo, es jurisdicción, Arons, la región. Ya. Es la región, o sea, y la data es bastante, es mucho. Entonces voy a tomarlo. Hay un ingeniero que ha llevado el modo de clasificar las muertes y es el encargado responsable regional. Te lo voy a presentar. Ya quiero ver primero qué tanto ha avanzado tu tesis. Si mostramos un buen avance para a mediados de este tercer aporte, te lo presento para que haga ajustes a tu metodología y puedas trabajar con él. Ya, doctor, muchas gracias. Se llama Ray Valderrama, anótate ese nombre. Es el matemático estadístico Ray Valderrama. El pata es un monstruo, es un capo. Te va a asesorar muy bien. ¿Quién es tu asesor a propósito? ¿Tienes asesor o pensaste en algún asesor? No, doctor. Todavía no. Ya estamos a tiempo. Vamos a elegir alguien que te pueda guiar bien. Ya, entonces, esta pregunta 4 es clave. Es clave. O sea, tu resultado o tu conclusión final de tu tesis va a decir tanto por ciento de muertes mal definidas en el 2017, tanto en el 2018, etcétera. Vas a hacer una tendencia. Entonces vamos a ver si esto está aumentando o está disminuyendo, qué se está haciendo al respecto. Entonces, tu estudio entra en la categoría de descriptivo, pero análisis situacional. Es un estudio para análisis situacional. De ahí la relevancia. No es una simple descripción, ¿no? de una enfermedad, digamos, COVID en Cusco. Ahí empiezan a describir sus enfermedades, clínica, imágenes. Eso es lo peculiar, lo común. Lo tuyo se va a convertir en un análisis. Eso es diferente. Ahora la 5 dice, uso de abreviaturas para certificar la muestra. Entonces haces el filtro en la computadora de cuántas abreviaturas hay, 1 o 2 letras, y ya está. Ahí tienes porcentaje. Escritura ilegible. Ahorita eso va a ser un poco difícil, salvo que tengamos a disposición los físicos. Y también vamos a ver la posibilidad de tener los físicos. ¿Hubo más errores en el certificado? Si es así, mencione cuáles. En muertes por causas externas faltaban datos adicionales. Claro, cuando es una causa externa necesitas saber si ha sido agresión, si ha sido intento de asesinato, ese tipo de cosas. Hay variables en el certificado al final que tienen que llenarse. Igual sucede cuando es gestante. Con neoplasias faltaban datos adicionales. No se han especificado unidades para la edad. No se han especificado el sexo de la persona. Líneas en blanco. En la secuencia de acontecimientos patológicos que llevaron a la muerte. No necesariamente. Esa variable trata de resaltarla. ¿Tienes ahí el resaltador? Sí, doctor. Las líneas en blanco entre secuencias de acontecimientos patológicos que llevaron eso. Eso no es tan cierto de la ficha, porque es posible, y de hecho está muy bien, si tú solamente colocas la causa básica. Con tal de que la colocas en el sitio correcto, suficiente. Con solo la causa básica puede determinar una muerte. No hay ningún problema. Puedes colocar 2 o puedes colocar 3 hasta la directa o hasta 4 hasta la contribuyente. Eso depende del certificador. No es que esté mal si dejamos las líneas en blanco. Eso ten cuidado cuando lo analices. Sí, doctor, en esa parte he leído en la guía de llenado de certificado
que si yo tengo, digamos, la causa acá como está en la imagen, Mm, si yo tengo una causa, no puedo poner una causa directa sin tener y dejar las líneas en blanco de una causa básica. ¿A eso se refería? ya, O que la causa básica, ponga una causa básica, ponga de frente causa interviniente y directa y luego he dejado la básica. Entonces, se refería, supongo que no debo dejar una línea blanca hasta la principal, a la causa básica. ajá, correcto, correcto, muy bien definido. Pero, por ejemplo, si llenas la causa C, solamente la causa C, ¿está bien o está mal? Sí, sí estaría bien, porque eso Está ya te bien. podría Eso era lo terminar que la quería cosa. que me entiendas. Está bien. Las otras pueden estar vacías, pero la línea C nunca puede estar vacía. Ya, muy bien. Seguimos. La 8. En general se llenó correctamente la certificación. Esta es una guía rápida, ¿no? Hay definición de causa mal definida y también definición de causa imprecisa. Esos dos son los parámetros más importantes para ver si un certificado está correctamente llenado o no. Entonces, tus hipótesis, tus objetivos sería para ver si estos, como vas a hacer en diferentes años, para ver en qué año es el que más se ha presentado. Podrías Ya, hacer eso. doctor. ¿Mm? Sí, podrías hacer eso. O de repente, como vas a agarrar otras variables de la ubicación del médico, en qué hospital se ha presentado mayor error, o en qué jurisdicción, en qué provincia. O sea, y ahí ya tienes para describir un montón de cosas. Te da mucho instrumento. ¿De cuándo es esta validación del instrumento, por favor? Doctor, esta es de la validación, acá está. 2020. Sí, 2020, doctor. 2020, perfecto. A ver, baja un poquito más. ¿Qué tanta han hecho validación de Chromebase, análisis factorial? ¿Qué hicieron? Me baja la parte de resultados. External. Como que hay guía para cada tipo de enfermedad, ¿no? A ver, ahí nomás, en la parte de arriba, un poquito más arriba. Ahí. Calcular el porcentaje de aquellos certificados correctamente completados. El porcentaje de aquellas muertes certificadas con 2 o más errores. El porcentaje de aquellas muertes certificadas con errores mayores. Esas son las imprecisas o las mal definidas. A ver, sigue por favor. Sigue bajando. Ya. Aplicando los resultados. Sigue. Limitaciones del instrumento. Anexos, la forma médica certificado. No, seguimos. Recursos. Esta es una guía de cómo llenar el certificado, pero no es el instrumento en sí, no es la validación del instrumento. Eso no es, doctor, eso me mandaba ese de acá, de la validación, para poder ver. Sí, pero esa es la guía. O el gateway. Gateway es un camino, algo así, es cómo hacer. Es una guía. Lo que tendrías que buscar es el estudio que valida este instrumento. Ya, doctor. ¿Ya? Muy bien. ¿Lo han utilizado en tus antecedentes este estudio? ¿En algunos de tus antecedentes? En el de Bolivia, doctor. ¿Sí? En el de Bolivia sí, es el más cercano, que ha sido en el 2021. No. Y justamente habla del Bloomberg. Ya. Uh-huh. Y los otros lo hicieron con, ¿cómo se llama este doctor? Con un llenado ya también del 2006 de Perú.
pero que lo adaptaron para poder calificar si es un certificado bueno, si es malo, si es regular o malo. Ya, ok. Son conceptos básicos. A ver, permíteme compartir, por favor, Aaron. Ya. A ver, ¿se puede ver? Sí, doctor. Ya, este es el Relaxis, el que les mostraba esa vez. Es de la OEPS. Ya, estas son las causas de defunción mal definidas o imprecisas. Tus dos indicadores, en este caso, más importantes de tu tesis van a ser estos. El objetivo final de tu tesis es saber qué porcentaje de certificados tienen causa mal definida y qué porcentaje de certificados tienen causas imprecisas. Ya, estos son los datos más importantes de tu tesis. Entonces, este link, cópialo y tienes que ponerlo de referencia sí o sí. Esa referencia es importantísima. Ahí vas a hacer bastantes cosas. Ahora, epidemióloga, país en Argentina. Definitiva del grupo colegiado. A ver, un segundito. Causa indirecta. Causa de muerte desconocida, sospechoso. Acción de causas, parte de una reserva de diagnóstico derivado, todas las causas. Poder internacional. Mira, la causa directa o terminal de la muerte es una afección mal definida. ¿Ya? La directa no se utiliza como causa básica. No se registra el modo de morir. O sea, muchos médicos lo que hacen es poner paro cardiorrespiratorio. Es una causa mal definida. No debe ponerse. Y acá hay todo un libro que te hace recomendaciones. Algunos ejemplos, por ejemplo, de causas de muerte poco útiles o imprecisas es la sepsis. O sea, poner solo sepsis no ayuda en nada. Sepsis es una infección generalizada. Tienes que poner un origen. ¿No? Por ejemplo, el origen puede haber sido una apendicitis, ¿sí? Una apendicitis plastronada, o puede ser una gastroenterocolitis o una neumonía, pero tiene que haber un origen. No se pone sepsis nada más. Deshidratación, insuficiencia cardíaca, igual insuficiencia renal, hay que poner el nombre y el apellido. Ya. Bueno, acá hay bastantes cosas para poder leer y hacen referencia a sus dos tomos. Seguramente acá está para descargar esto. Ese es el CIE 11. Esa es otra pregunta. ¿Vas a trabajar con el CIE 10 o el CIE 11? Con el CIE 10, doctor, he descargado, lo estoy poniendo también dentro de mi marco teórico, el CIE 10 en cuanto a los 3 tomos. Perfecto. El CIE 10, el volumen 1, el 2 y el 3, y cómo los categoriza. Sí, de acuerdo. Bien, Aaron, me parece un buen instrumento, buen avance. Lo bueno que está ya pues validado eso y encuentra el estudio. Ahí todavía tú lo que me has mostrado es la guía. ¿No? Encuentra un estudio que lo valide. Y si no, también podemos validarlo nosotros. Ya, eso también depende, vamos a ver. Pero trata de encontrarlo, yo creo que sí debe haber. Podemos hacer algunos ciertos ajustes para nosotros validar el instrumento. Ahora les voy a enseñar a validar un instrumento. Ya, gracias, doctor. Te pasaste, muy buen avance. Gracias, doctor. Ok, Karencita, ¿alguien más antes de hacer la validación? Sí, doctor, en realidad faltan 3 grupos, pero sería bueno terminar al menos con depresión. Está Farfán Dante y Carvajal Paul. A ver, Farfán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante. Doctor, yo soy de depresión y bueno, le comenté que había un test de Edimburgo validado en quechua.
pero esto es solo en una tesis. Un favor, sube el volumen de tu micro. ¿Me escucha ahora, doctor? Ahora sí, ahora sí. Ya, bueno, le decía que en mi trabajo le comenté que ya había un test de una escala de Limburgo adaptada al quechua, pero esto solo está validado en una tesis. En una tesis. Ajá, aquí está, doctor, le muestro. Aquí. Ya, a ver, ¿esa tesis ha sido publicada? Sí, doctor, del UNSAC el 2013. Sí, pero ¿ha sido publicada en una revista, me refiero? No, doctor, solo está en el repositorio. Ya, hay un problemita ahí, estimado amigo Dante. Sí, normalmente los instrumentos que se utilizan en la tesis, algunos no tienen validación o tienen una validación, pero no ha sido certificada, publicada. Entonces, necesita ajustarse. Te hago la pregunta. ¿Tú crees que ese instrumento necesita ajustarse o no? ¿O como está bien? Yo creo que como está bien, doctor. Ya, listo. Ahora te hago otra pregunta. En esa tesis, quiero que me respondas sinceramente, si tú lo has leído. En esa tesis hay dos tipos de validación. Una por juicio de expertos y otra por muestra piloto, ¿o solo tiene uno de esos? Solo vi la de por juicio de expertos. Ya, listo. Entonces, esa ficha no está validada, querido amigo. Ok, doctor. Entonces, ¿cómo podría trabajar? Ya. Entonces, lo que vas a hacer tú y va a mejorar el trabajo de la tesis, de la anterior, de tu antecedente, es doble validación. Necesitas tanto el aporte del juicio de expertos, pero también necesitas una prueba piloto, una encuesta piloto. La encuesta piloto se hace más o menos con el 10%. Es un ¿cómo te digo? Un consenso, sí, investigación, que las muestras pilotos se hacen con el 10% de la muestra de estudio. ¿Cuántos tienes en tu muestra de estudio? 10 conceptos, doctor. No. ¿Cuál es el tamaño de tu muestra? Bueno, estaba pensando en los hospitales Regional y Lorena de la ciudad del Cusco. No. Tú hiciste ya el cálculo de tamaño de muestra, ¿no es cierto? Sí. Con el EpiInfo, todo lo que les he enseñado. Me salió 1053, doctor. 1053. Ajá. ¿Con qué tienes que ajustar? No creo que sea tanto. Sí, justo ¿qué tipo de diseño es? Y me dijo que lo vuelva a hacer. Sí, ¿qué tipo de diseño es? Era, doctor, descriptivo, pero me recomendó en mis comentarios, me puso que le ponga factores asociados. Y le puse este título. Prevalencia. Entonces es un transversal. Ya, ¿y en un transversal has podido encontrar un estudio de referencia con un OR de 2.4? Sí, doctor, de Colombia. Ya, ¿y has hecho con ese OR, has construido una tabla tetracórica y has calculado el tamaño de muestra? Lo construí, pero lo construí mal y me dijo que lo vuelva a hacer. Justo estoy en eso. Ya. Ok. Sí, porque 1000 me parece mucho. Si va o no va. En promedio, una adecuada muestra para casi la mayor parte de estudios transversales está entre 350 y 400. Ese es el rango. Te va a salir 369, 385 o 374, por ahí va a estar. Ya, pero 1000 ya me parece muy excesivo. Algún dato has colocado mal. Pero bueno, digamos que es 350. Entonces, tú aparte de validarlo por los expertos, también debes validarlo con una encuesta piloto. La misma que vas a aplicar a 35 personas. No 350, 35 personas. Y ahora te voy a enseñar más o menos cómo es que se analiza todo eso. ¿Ya? Entonces, tu instrumento está bien, es una buena base, pero no está validado. Eso, por favor, tenlo claro. Ok, doctor. ¿Ya? Entonces vamos a validar nosotros tu instrumento. Ya. A ver, sigue, por favor. Depresión postparto. Son 10 preguntas nada más, ¿no? Sí, solo 10 preguntas. Ya, de 0 al 3, cada una. Sí. Ahí está,
0 puntos, un ratito ahí. Inaceptable, deficiente, aceptable, buena, excelente. Tiene 5 escalas, según el puntaje que obtengas. Ya, pero como vamos a hacer nosotros factores asociados, vamos a tener que dividirlo en 2. Ya, porque las 5 categorías nos sirve para describir, pero no para asociar. La asociación se hace con enfermedad, no enfermedad, o exposición, no exposición, ya sabes. Para eso necesitamos 2 valores. ¿Cuáles crees que sean esos 2 valores en lo que estás viendo ahí? Ahí tienes 5 escalas, 5 rangos. Solamente quiero 2. ¿Cuáles serían estos? Deficiente y aceptable. Ya, pero sus puntajes, ¿de cuánto a cuánto sería deficiente y de cuánto a cuánto sería aceptable? De 0 a, en este caso, a 0.5 deficiente y de 0.6 a 0.9 aceptable. ¿De cuánto a cuánto es el puntaje? ¿Va de 0 hasta cuánto? De 0 hasta 0.9, doctor. ¿Seguro? Sí. No has leído bien. Es de 0 a 1, el instrumento. De 0 a 1, perdón. Es de 0 a 1. Ya. Entonces, el punto de corte... A ver, te hago una pregunta, y les hago una pregunta a todos. Cuando entregaron su segundo aporte, antes de que lo corrigiera, si les preguntaba, ¿cómo te fue en tu entrega de aporte? Algunos hubieran dicho, bien. Otros, seguramente, antes de que se enteren de la nota, ya saben, y hubieran dicho mal. En ese caso, sé que el que dijo bien, pues, tiene algo aceptable, y sé que el que dijo mal tiene algo que no está bien, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría con las personas que dijeron más o menos? Recuerda que en estadística asociativa el más o menos no existe. O es sí o es no. Si alguien me dice más o menos, ¿qué significa? ¿Me entregó bien o mal su trabajo? Mal. Mal, en eso consiste. Entonces, en cualquier escala, el punto medio, si tú quieres hacer un punto de corte para bueno y malo, o aceptable e inaceptable, el punto medio es el punto de corte para eso, ¿ya? O la clasificación media. En este caso, ¿cuál es la clasificación media? Aceptable, 0.7. ¿no? De 0.7 a 0.8 es aceptable. Y entonces, ese aceptable significa que está mal. Ese es el más o menos. Claro. Ese es el más o menos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponerlo al mal. ¿Cuál sería deficiente en total? De 0 a 0.8. O a 0.79, ponle. ¿Ya? Y de 0.8 a más, significa que es buena. Así vas a hacer la clasificación, ¿ya? Correcto. Ya, seguimos, por favor. Bueno, acá tengo las preguntas. Otra cosa. Hay, por ejemplo, hay un error de constructo. Normalmente, si vamos a utilizar la escala ordinal o escala de Likert, se suele poner números impares. De 0 al 3 hay 4 números y no es lo más adecuado. ¿Ya? Se suele poner números impares. Puede ser de 0 al 4 o del 1 al 5. ¿Entiendes? O sea, tiene que haber 5 opciones. ¿Por qué? Precisamente para lo que acabamos de ver. El punto medio significa no sabe, no opina. El punto medio significa una situación indiferente. ¿Entiendes? Vamos a aprender un poco de quechua. ¿Qué significa? Jasinkuni atini alillanta y matapas kawarini. Eso significa, doctor, he podido reír y ver el lado bueno de las cosas. Ya. ¿Qué significa el 0? Manan maimaina papis. Bueno, eso significa tanto como siempre, ¿no? ¿Tanto como siempre? Sí, doctor.
Ya. No tanto como siempre, perdón. No claro, tanto como siempre. Manan dice, claro. Correcto. Manan haikaipis. ¿Qué significa? Eso significa, doctor, Ari Mailampi. sí, a veces. Sí, a veces. Ese sería el más o menos. Correcto. Ari pasaglia pimpunin. Eso sí, muy frecuentemente. Sí, muy frecuentemente. Correcto. Si el 2 es a veces, o sea, ni sí ni no, ¿hay la posibilidad de que podamos agregarle un 4? No sé si antes o después del 3. O sea, hay una categoría en quechua que le podamos poner entre el 2 y el 3 o después del 3. Una expresión superior a Ari Pasaj Yapipunin o levemente inferior a esa, pero que no signifique más o menos. ¿Cómo sería? ¿Existiría? Creo que no, doctor. Porque sí, a veces, sí, casi siempre. A ver, algo así como que te explico. A ver, si nosotros hacemos una escala del 1 al 5, donde el 1 es casi nunca, el 2 sería nunca, no, perdón, el 1 sería nunca, el 2 casi nunca, el 3 a veces, el 4 casi siempre y el 5 siempre. Algo así. ¿Podríamos hacer en quechua? ¿Puede tener 5 escalas? En ese caso, doctor, sería que el 3 sería Piénsalo, después. piénsalo. Tiene una razón lógica esto, lo que te estoy diciendo. Okay, piénsalo, ¿ya? Porque siempre tenemos que poner en una encuesta de opinión sobre todo o de percepción el más o menos. Acá hay 2 para el Manan y hay 2 para el Ari. Significa 2 sí y 2 no. Lo que tengo que poner ahí un más o menos, un indiferente. Ya, sí, bueno, es por una causa que ahorita te vamos a explicar cuando hagamos el instrumento. Ya, ¿y cuántas preguntas tiene? 10 preguntas. 10. ¿Cuántos componentes tiene tu instrumento? ¿Esas preguntas están relacionadas entre sí, formando algún componente o dimensión? La dimensión solo es una, doctor, de presión. No, depresión es la variable. Depresión posparto es la variable. Pero la depresión puede tener dimensiones. Sí, doctor, pero no hay dimensiones en la escala de Edimburgo. Eso justo estaba leyendo. A ver, vamos a ver. Aquí. Esta es la escala de Edimburgo, doctor, la normal. Mira, por ejemplo, en un test normal de depresión hay 4 dimensiones. Primero, el humor anecdótico. Perdón, el humor hedónico. La anergia o carencia del impulso de acción. La discomunicación o falta de sintonización interpersonal y espacial. Y la ritmopatía o desregulación de los ritmos. Claro, de repente no tan técnicamente, pero mediante estos 4 dominios o 4 dimensiones se determina si una persona está deprimida o no. Ahora, ¿en qué? Supongo que también tiene que existir eso. Ya le entendí, doctor. Sí, tengo las dimensiones de disforia, ansiedad, sentimiento de culpa, ideación suicida y falta de concentración. Perfecto. ¿Cuántos son? 5. 5. Sí, doctor. Entonces, cada dimensión tiene 2 preguntas, si son 10 en total. Sí, doctor. Ya, eso tienes que detallarlo, por favor, en tu operacionalización de variable. Correcto, doctor. Eso tiene que estar bien. Y así como está ahorita figurando en el instrumento, tienes que ponerlo en la expresión final de la variable. Así en quechua va a estar eso, como está en el instrumento. Ya, bajamos, por favor. Sí. En quechua lo pongo en la operacionalización, ¿verdad, doctor? Así como está. Claro, en quechua tiene que decir. Ahí diciendo, en la columna que dice expresión final de la variable, ahí entra el quechua. Correcto. En lo demás de la tabla de presentación pones en español nomás todo lo que se requiere.
¿Ya? Está bien, doctor. Y Listo. esto es mi cuestionario de factores de riesgo. ¿Ya? Eso sí no lo tienes validado. No, doctor. Ya, bacán, vamos a validar 2 puntos. A ver, quiero ver un poquito más. Soltera, casada, conviviente. Ya puede también haber otras opciones. Viuda, divorciada. Ya, grado de instrucción, también primaria, secundaria, superior. Puedes ampliarlo a primaria completa, primaria incompleta. Tal vez no, solo te dicen el grado al cual han llegado y ya tú clasificas. Ocupación, trabajo remunerado, ama de casa. No hay más ocupaciones. Aparte del ama de casa, pueden ser ganaderas, pueden ser agricultoras, pueden ser comerciantes. También amplía las opciones. Okay. Usted cuenta con apoyo emocional familiar. Esto no parece un factor de riesgo, sino parte de la encuesta de depresión. ¿Qué factores asociados estás pensando realizar? ¿Qué grupo de factores? Bueno, doctor, en este caso, según lo que estaba leyendo, voy a realizar, si tiene sentimiento de culpa o no, y esto lo voy a trabajar básicamente con que si tiene apoyo familiar, si tiene apoyo de la pareja, cuántos números de hijos tiene, si tiene enfermedades previas antes del parto. Ya, pero especifícalo también en forma de dominio. Recuerda que tu variable va a ser factores asociados en general, asociados a la depresión, posparto. Ya, dentro de los factores tiene que haber dominios. Unos son factores personales o factores sociodemográficos, otros serían factores familiares, otros serían factores económicos, etcétera, etcétera. Y en cada uno de esos factores tiene que haber indicadores. Entonces, me parece todavía muy corto tu instrumento en esta parte. Está bien. Hay que mejorarlo un poquito más, ¿ya? Sí, está bien. Okay. Muchas gracias. Ok, maestro. Servido. Gracias. Ya. Y la validación que hicieron en ese estudio, ¿cuál fue el resultado? ¿Hicieron con DPP? ¿Hicieron con Cronbach ordinal? Con Cronbach, doctor. ¿Cuánto fue su Cronbach? 0.86. Ya, listo. Sí, está bien. Aunque también hay que hacer la corrección, ¿no? Para este tipo de instrumento con escala Likert no se utiliza alfa de Cronbach. Se solía utilizar cuando no conocían mucho el tema. Ahora se utiliza el alfa ordinal. Es mucho más preciso y no subestima la confiabilidad del instrumento. Es decir, te va a salir probablemente más cuando tú lo valides. Ya. Está bien, muchas gracias. Ok, vaya leyendo alfa ordinal, por favor. ¿Cómo calcular el alfa ordinal en la confiabilidad de una prueba o la validación de un instrumento? Está bien, doctor. Ya, ok. Karencita, voy a avanzar un poquito la clase y en lo que me sobre vamos a ayudar a otra persona más, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Está bien. Ok, para poder enseñarles, no quiero que se queden con la duda. Ya. He preparado algo, acabo de hacerlo. Ojalá que me entiendan. A ver. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Está chiquito, doctor, no sé por qué. A ver. ¿Ahí? No, en el Meet está apareciendo pequeño. Creo que si deja de compartir, lo vuelve a compartir. A ver. Ahora sí, doctor. Y entonces no lo voy a agrandar tanto. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Esta es una validación de instrumentos a través del juicio de expertos. ¿Ya? Vamos a ponerle validación
de instrumento a través del juicio de expertos. Ahora, todo instrumento, si está validado, hay que verificar que esta validación sea en un país hispanohablante. Puede ser España en Europa o puede ser un país latino, ¿ya? Pero tiene que tener una validación en el idioma que nosotros vamos a utilizar, el instrumento. Si no tiene validación, tenemos que hacer esto. Ahora, ¿en qué otras circunstancias se utiliza esta validación? Cuando tenemos fichas de recolección de datos. No es una encuesta, ¿de acuerdo? No es una encuesta. Pero la ficha de recolección de datos, como nos ha mostrado, por ejemplo, Anos, como nos ha mostrado Dante, es una ficha de recolección de datos por parte de factores asociados, él ha mostrado. Necesita una opinión de alguien que conozca de mejor manera el tema. Si ahorita Dante me ha mostrado su ficha de factores asociados y yo, sin conocer mucho del tema, le he hecho ya un montón de experto en la materia. Entonces, es por ese motivo que los instrumentos se validan. Es para eso, es para entonces recoger experiencias de aquellas personas que conocen el tema a profundidad, a detalle, y que nos pueden ayudar definitivamente, no solamente en el contenido de la muestra, del instrumento, de las preguntas que contiene o datos que contiene el instrumento, sino incluso en su forma de recolectarlos, en su forma de estimarlos, de medirlos, en la confiabilidad que tiene cada uno de los datos. Yo sé que si se van al Hospital Lorena y preguntan al infectólogo acerca de las historias de los pacientes con VIH, él les va a decir, mira, nuestras fichas no estaban tan bien, o de repente, sí, estos datos son confiables porque lo hacía con una enfermera que estaba capacitada. Él mismo te va a decir qué edad se encuentra que o cada instrumento. Vuestra prueba de laboratorio que tú estás queriendo recolectar no la hacemos acá en el Lorena, o tal vez no la hacemos en Cusco, etcétera, etcétera. No subestimemos nunca la opinión de un experto. Por eso es experto. La validación de un instrumento se hace de preferencia para las encuestas, pero también la ficha de recolección de datos las requiere. Otra son las encuestas o entrevistas, ¿no? Perdón, o cuestionarios. Cuestionarios de opinión. Percepción. ¿Qué opinan en relación a un tema en particular? Todo eso también necesita una validación. ¿Ya? Y finalmente, para poder adecuar opinión o los instrumentos a realidades locales. Eso también es importante. O sea, yo tengo un instrumento y es el mejor, el MS-40 ha salido, el último. ¿Dónde? En Canadá. Es lo máximo en ansiedad. Ya. Sí, pero en Canadá, ¿no? En Canadá la población es diferente, la población entiende de modos distintos. Tú tienes que no solo traducir al español el instrumento, sino cambiar algunos contextos, algunas cosas que puedan significar, o algunas palabras que pueden significar diferente aquí en Perú o en Latinoamérica. Si ustedes saben que en el mismo Latinoamérica, no sé, un término X no se interpreta de la misma manera. Quiere decir otras cosas en otros países. Entonces hay que tener ese dato. Entonces, para adecuar los instrumentos a realidades locales, también se hace la respectiva validación a través de los juicios de expertos. En esas circunstancias, la mayoría de ustedes
tiene esas circunstancias, o están teniendo una ficha de recolección de datos, o tienen encuestas de opinión, tienen instrumentos que para realidades locales y solamente están en inglés o en otros estudios. O como en el caso de Dante, tienen un instrumento ya validado para el quechua, pero únicamente por juicio de expertos. Falta la validación por estudio piloto. Y para hacer la validación por estudio piloto, les recuerdo que se necesita el 10% de tu muestra. Ya, eso ya les expliqué. Pero ahorita vamos a hacer validación de instrumentos de juicio de expertos primero. Ya. Una vez que sabemos en qué momento utilizarlo, ¿ya? Vamos a elegir el número de especialistas o expertos. Hay diferentes corrientes, ¿ya? Vamos a tratar de adecuarnos a la más internacionalmente aceptada. La validación de especialistas puede hacerse entre 3 a 5 especialistas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de expertos que se tenga en el área, en la jurisdicción. Yo quiero hacer un estudio de neuroanatomía, neurocirugía, y da la casualidad que solo en Cusco, en todo Cusco tengo 2 neurocirujanos. Entonces, trataré de entrevistarlos o hacer que me lo validen los 2 neurocirujanos y optaré un tercero más de una especialidad similar para que me pueda ayudar, o alguien que trabaja con la enfermedad específica que yo quiero investigar. Pero si tengo 6 neurocirujanos en Cusco, entonces sí, fácilmente puedo encontrar a los 5 que necesito. Ya. Otra opción, para poder validar el instrumento, necesitas una escala de opinión. Una escala de opinión o una escala de percepción. Y esa escala de opinión o percepción es en concepto Likert. La escala de Likert. Ustedes conocen muy bien. Característica de la escala de Likert a tomar en cuenta. Que por favor, en lo posible, tenga ítems impares. Por ejemplo, 5, 7 o 9. De preferencia. Lo más comúnmente utilizado es 5. Pero podemos hacerlo con 7, podemos hacerlo con 9. No hay ningún problema. En donde obviamente el menor, eso sí tenemos que ponernos de acuerdo. El número menor, en este caso vamos a ponerle el 1, es el punto más bajo. Es el puntaje más bajo. Hay algunos, como en la encuesta que han visto con Dante, que el puntaje más bajo, ¿cuál era? No era 1, era 0. ¿De acuerdo? Pero normalmente se hace con... La codificación se hace empieza con... Y el máximo puede ser 5, 7 o 9. ¿Ya? Tomando en cuenta eso. Y otro detalle más, lo que les acabo de comentar. A ver. Que el punto medio significa no sabe. También me abstengo, algo así. O significa también que no sé, dudo mucho. También le puedes decir indiferente. Cualquiera. Si tengo una escala del 1 al 7, ¿cuál será el punto medio?
Hola. 4. 4 es el nombre, un punto medio. Del 1 al 3 son los puntos bajos y del 5 al 7 son los puntos altos. ¿Ya? Entonces, por este motivo es que se prefiere que las encuestas Likert tengan números impares. Ese es el motivo. Para darle opción al que vamos a encuestar del no opina, no sabe, no sé, me abstengo o indiferente. Hay que darle la opción. Si él no tiene la opción, va a sentirse presionado para elegir, digamos, en una escala del 1 al 5, va a sentirse presionado para elegir el 2 o el 2 o el 4. Cuando hay un 3 que puede darle la salida a esa persona. O sea, hay que pensar siempre en el encuestado. ¿De acuerdo? Estas son las recomendaciones generales. ¿Ya? En nuestra ficha de recolección de datos, ¿ya? En nuestra ficha de recolección de datos, nosotros tenemos edad, sexo, las variables socioeconómicas, sociodemográficas, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión del experto va a toda la ficha, pero con preguntas específicas. A toda la ficha con preguntas específicas. Por ejemplo, ¿se puede ver? Sí, doctor. ¿Ya? Esta es una encuesta para un proyecto de tesis. El índice neutrófilo leucocitos como predictor de mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, 2019-2021. La tesista hace las preguntas en relación a todo el instrumento. A todo el instrumento. La primera pregunta. ¿Considera usted, al experto, que las preguntas del instrumento en general miden lo que pretenden medir? Y tiene la calificación del 1 al 5. Segunda pregunta. ¿Considera usted que la calidad de las preguntas registradas en esta versión son suficientes para tener la comprensión de la materia del estudio? También del 1 al 5. Y así. Siempre empezamos con el considera usted. Es una opinión o a su parecer. Las preguntas contenidas en este instrumento son una muestra representativa del universo en materia de estudio, etcétera, etcétera. Dense cuenta que para una ficha de recolección de datos, las preguntas, cada una de las preguntas, hace referencia a todo el instrumento. A todo el instrumento. Finalmente dejamos una opción para que la persona nos pueda aconsejar. ¿Qué aspecto habría que modificar o qué aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse? Y ahí está sus opciones, sus recomendaciones. ¿Ya? Eso lo hacemos para un experto, lo hacemos para otro, etc. Son 5 personas, algunas veces 3, algunas veces 4, dependiendo de la cantidad de expertos que se tenga. Ojo, obviamente, a mayor cantidad, una validación mucho mejor. ¿Ya? Eso ocurre en la ficha de recolección de datos. Las preguntas son referidas a toda la ficha en general. En cambio, cuando yo quiero hacer la validación para la ficha para las encuestas o cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario que nos ha mostrado Dante, el de Quechua, cada pregunta refiere un punto. No se hace referencia a toda la encuesta. Cada pregunta es algo diferente y el experto analizará cada pregunta. Acá la voy a poner. Acá el experto analiza o da su opinión respecto a cada pregunta que contiene el test. En cambio, en la ficha de recolección de datos, el experto da su opinión, frente a toda la ficha. Cada pregunta es en relación a toda la ficha. En cambio, en la encuesta, cada pregunta es un tema diferente. ¿Se entiende esa parte, chicos? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. En caso, por ejemplo, de que se hayan hecho modificaciones respecto al instrumento, en mi caso, por ejemplo, el Minimental,
tiene modificaciones, pero no del instrumento, sino tiene un artículo publicado donde te habla que están cambiando 2 ítems para la versión peruana. ¿Esos ítems yo los tengo que acoplar al instrumento? Sí. ¿O espero la validación de expertos? Tú puedes validarlo. Esos ítems los incorporas y puedes validarlo. Te adelantas. No hay ningún problema. Como les digo acá, adecuar y o voy a poner y o modificar, ¿sí? Cualquier instrumento respecto a una realidad local implica validación. Necesitas validar eso. Tú quieres aumentar una pregunta, 2 preguntas, modificar los términos de 3 preguntas o retirar solo una pregunta, y ya está, tienes que validar. ¿Sí, en caso de, por ejemplo, hay instrumentos que son dobles, poniendo, por ejemplo, el de Ayrton, también el de Dante, que, por ejemplo, el de Dante está agarrando un instrumento de presión, sí, pero también el instrumento es en quechua. Entonces, los expertos que tienen que validar ese instrumento tienen que ser psiquiatras o también tiene que haber alguien que sea, no sé, un profesor de quechua o que vea que el idioma está bien. Depende de la persona, como les digo, ¿no? En el caso de Dante va a ser un poquito difícil conseguir ginecólogos que sean quechohablantes. Aunque no, va a ser fácil. Ginecólogos hay un montón en el Cusco. Y que sepan hablar quechua, probablemente hay de una buena cantidad. Él no va a tener ningún problema. Puede hacer 5. Pero de repente hay un caso, tu tesis es sobre insomnio, ¿no? Es bajos que es el sueño y eso es neumología y el mini mental es neurología. Ya. Entonces, el instrumento en conjunto, a no ser que ya esté validado, el mini mental ya está validado, me dice. Sí, el mini mental, ambos, bueno, en Perú el mini mental, pero el otro tiene validación colombiana. Ya. El que falta validar, ¿cuál sería? ¿O el que va a modificarse? La escala de Berlín, doctor. Ya. ¿Y eso lo validan neurólogos o neumólogos? Neumólogos, doctor. Ya, entonces, ¿tenemos suficiente cantidad en Cusco? Sí. Tenemos 5. Puedes hacer con 5, de todos modos. Ahora, aparte de validarlo, sí, doctor. Ojo, estoy viendo. Aparte de validarlo con los especialistas, vas a hacer una validación con estudio piloto. Ese es el mayor grado de validación que tiene un instrumento. O sea, muchos, por no decir casi todos, en sus tesis he visto que ponen esta validación de expertos. Y ya está, se tranquiliza. No. Para poder validar un instrumento adecuadamente necesita la opinión de los expertos para modificar el contenido del instrumento, para ver si lo que se pregunta es lo que realmente está buscando el estudio. En cambio, se hace el estudio piloto para poder ver cómo la población lo entiende. Gente que no es experta lo entiende. Si la pregunta está formulada de una manera sencilla, que es fácil de responder. Es por eso que la validación de una muestra piloto se le hace a personas que tengamos confianza. Amigos, por ejemplo, entre ustedes se van a hacer las validaciones de sus instrumentos con sus familiares. Entonces el familiar o ustedes mismos se dicen, ¿saben qué? No se entiende esta pregunta, no sé qué quieres decir, me estoy confundiendo, etc. Entonces tú ya sabes que eso tienes que modificarlo. De eso. Ya, seguimos. Como les dije, el número de expertos varía. Pueden ser solamente 3 o pueden ser 4 o finalmente pueden ser 5, que es lo ideal. ¿Ya? Dependiendo. Si no hay especialistas, pues 3. Si tenemos lo suficientes, 5. Tesis que tengan que ver con ginecología o pediatría no van a tener ningún problema de tener 5 expertos. ¿Ya? Tesis de repente que tengan que ver con epidemiología, digamos, ahí vas a tener solamente 3. Solamente hay 3 epidemiólogos en todo Cusco. Entonces no puedes tener 5. A eso me voy, por ejemplo. Ya. Entonces, estos son los ítems. ¿Ya? Los ítems o preguntas. ¿Sí?
pueden ser, es el número de preguntas que tiene el instrumento. Si es una encuesta, vamos a ponerle 20. ¿No? 20 encuesta, o si es una ficha de recolección de datos, o de repente esta ya, que les he mostrado, es para una ficha de recolección de datos, tiene, sin contar esta obviamente, porque esta es de acceso a opinión, tiene 9 preguntas. Puedes ponerle una más, 10 en general. Vamos a ver los ejemplos para los dos. En una encuesta de 20 preguntas, solo 20 preguntas. Y vamos a hacer otro ejemplo para una encuesta de solo 10 preguntas. Primero el de 20. Para una encuesta de 20 preguntas, con una escala Likert, vamos a poner la escala Likert, va de 1, que es en este caso nunca, digamos. No, pero es lo menor, ¿no? Es la expresión menor. ¿Sí? A 7. En este caso sería la expresión mayor. Listo, esto solamente como... Aquí está. De 1 a 7 va la encuesta de cada una de las preguntas. Entonces, al experto A, yo le pregunto acerca de su opinión de cada una de las 20 preguntas. Por favor, del 1 al 7, donde 1 es la expresión menor y 7 es lo máximo, diga usted o opine usted qué tan correcta o qué tan precisa es la pregunta en relación a lo que se pretende medir. Y nos va a dar su opinión. En relación a la pregunta 1 te va a poner 4, luego 5, luego 4, etc. Cada uno tiene sus valores, ¿no? Eso es lo que opina el primer experto. Lo mismo hace el segundo. Tú le entregas la ficha o el cuadernillo de tu encuesta a la vez a todos. Lo mismo hace el tercero. Agarra las 20 preguntas y las resuelve a su criterio. No es un trabajo grupal. Cada uno en su tema y en su conocimiento te va a dar un puntaje en relación a cada una de las preguntas. ¿No? Entonces tienes 5 opiniones diferentes. 5 expertos diferentes que te han dicho su opinión, te han dado su opinión respecto a cada una de las preguntas, calificándola de 1 al 7. Ya se sabe que 1 es lo menor y 7 es lo mayor. ¿Están bien, chicos? ¿Estamos ahí? ¿Están siguiendo? Sí. Sí, doctor. Entonces, la técnica que les voy a enseñar ahora se denomina distancia al punto medio. También le dicen DPP. Distant Point Promedio. Esta es la técnica que les voy a enseñar. Para eso, le enviamos primero nuestro cuadernillo con las preguntas y ellos van a decir su opinión del 1 al 7 con respecto a cada una de las preguntas. En relación a la pregunta 3, por ejemplo, el experto A dijo 4, o sea, es indiferente. Ni está bien ni está mal. Para el experto B es lo mejor. Está perfecta la pregunta. Para el C y para el E igual es indiferente. Al parecer no los convence. Pero para el D sí. Para el D y el B los ha convencido completamente. Listo. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que calcular es la calificación promedio.
5 más 4 más 5 más 5 más 4 es 24, ¿no es cierto? 8, 15, 23. Es 23. 23 entre 5, porque son los 5 que se han puesto. Eso es el promedio. El promedio, en el Excel lo pueden sacar, promedio de estos 5 valores. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto sale? 4.6. 4.6. Hacemos lo mismo para cada uno de ellos. 5.8 es el promedio de sus calificaciones de los 5 expertos en relación a la pregunta 7. Este 3.6 es el promedio de la calificación de los expertos en relación a la pregunta 15. Calculamos todos los promedios. Tenemos obviamente 20. ¿Está bien? Ahora, hacemos una operación. Calculamos la diferencia entre este valor que hemos determinado, el promedio de los 5, y el valor máximo otorgado en esa pregunta. Dentro de esto, ¿cuál es el valor máximo otorgado en la pregunta? 5. 5. Acá, ¿cuál es el valor máximo? 7. Aquí está, 7. Aquí, ¿cuál es el valor máximo? 6. 6. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ponemos el valor máximo otorgado a cada pregunta y le restamos del promedio. Quiero saber la diferencia. Es esto. Quiero saber 5 menos 4.6. ¿Cuánto sale? 0.4. Quiero saber... Ay, perdón. Ahí está. 6 menos 5.2. ¿Cuánto sale? 0.8. 5 menos 3.6. Eso es 1.4. Entonces, aquí ponemos la diferencia que hay entre el punto máximo calificado y el promedio. Esa es la distancia máxima. Ahora, a este resultado lo elevamos al cuadrado. A este resultado lo elevamos al cuadrado. 0.4 al cuadrado, 0.2. Eso es lo que se denomina la diferencia cuadrática. Y hacemos lo mismo para todos. 0,8 al cuadrado es 0.6. 0.2 al cuadrado, 0. Esto se reduce, porque ojo, son valores. A ver, vamos a ponerle así. Ahí está. Ahí se ve mejor. Con 2 comas. Con 2 decimales. Esos son los cuadrados de esta diferencia que he calculado. ¿Sí? Finalmente, a esta diferencia calculada, la sumo. Le sumo todo, de toda la encuesta. ¿Cuánto sería la suma? Aquí está, 16.04. Este 16.04 es la suma de las diferencias cuadráticas. Y finalmente, a este valor le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada del 16.04? 4.0002, creo. Pero ya. Esta es la distancia al punto promedio. Este es el DPP. Distancia al punto promedio. Ojo, no se olviden de este valor. Hasta aquí es la primera parte de la operación. De verdad que es demasiado sencillo. Yo lo quería esquematizar de este modo para que lo entiendan de dónde sale cada uno de los valores. ¿Ya? Porque lo que acabo de hacer es esto, miren. Aquí está. Esto. El DPP es igual a la raíz cuadrada de
la sumatoria, más, la sumatoria del cuadrado de las diferencias entre el punto máximo para cada parámetro y el punto promedio para cada ítem. Sacas esto para la pregunta 1, para lo sumas con la pregunta 2, luego la pregunta 3, etcétera, hasta la pregunta 20. Y a todo eso le sacas la raíz cuadrada. Esta fórmula vamos a poner, a ver, copiar. Esta fórmula, el resultado es esto, dpp. Raíz cuadrada de x1, x2, etcétera, etcétera, hasta x o y 20. Todo al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí. Yo les estoy mostrando cómo hacer esto en el ejercicio Excel. O sea, ustedes también pueden poner y sacar uno por uno, ¿no? Depende de ustedes, no hay ningún problema. Pero es una forma mucho más práctica de hacerlo. Entonces, la distancia al punto promedio es la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias cuadráticas relacionadas al punto promedio de cada pregunta y su valor o calificación máxima. Así se lee esta fórmula. Y toda esta fórmula resulta en esto. Esa es la primera parte. ¿Ya? Segunda parte. Una vez que tenemos ese dato, ese es el punto medio. Ahora vamos a hallar el punto máximo. Para poder hallar el punto máximo, lo que requerimos es primero el dato, el valor máximo. ¿Sí? El valor máximo del puntaje a cada una de las preguntas. Acá el valor máximo es 7. Acá está el 7. ¿Sí? Pues el valor máximo a cada una de esas preguntas. Aquí viene la diferencia. En vez de colocar el promedio de las preguntas, perdón, el promedio de las preguntas, yo coloco el puntaje mínimo. O sea, quiero hallar la máxima diferencia que hay entre la puntuación y lo mínimo. Entonces, ¿cuál es el puntaje mínimo en esta encuesta? Del 1 al 7. 1. 1. 1 es el valor mínimo. Entonces, 1 le pongo a todo. Siguiente paso. Al igual que el anterior, calculo la diferencia. 5 menos 1. 7 menos 1. 2 menos 1. 3 menos 1. 6 menos 1. 4 menos 1. Esa es la diferencia. Al igual que en el paso anterior, a esta diferencia lo elevo al cuadrado. Igualito que he hecho acá. La misma operación. Acá lo elevo al cuadrado. Cada uno de esos valores que me ha salido esa diferencia lo elevo al cuadrado. Al igual que el ejercicio anterior, lo sumo todo. Todo esto lo sumo. Sí, y tengo 575.0 y algo más hay, seguramente hay. Y al igual que el ejercicio anterior, a esto que le hacía, le sacaba la raíz cuadrada, ¿no? Igualito. A este le saco la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 575, 23.78. Entonces, ya tengo los dos datos que necesito. La distancia al punto promedio y la distancia máxima. Tengo la distancia al punto promedio y la distancia máxima. Ya esos dos valores son necesarios. ¿Esto de dónde sale? Aquí está. Esta expresión. Y es igualito, es la fórmula.
Entonces esta vamos a ponerla por acá para que no se nos pierda. A ver, así mejor. Ya. Aquí vamos a ponerla. Aquí vamos a agrandarla. Listo. La diferencia o distancia máxima, no diferencia, es de la distancia máxima, es la raíz cuadrada de la diferencia cuadrática de cada uno de las distancias entre el valor máximo y el valor mínimo posible, 1. Se le resta 1 a cada uno. ¿Ya? Y eso voy a hacerlo para cada una de las preguntas, en este caso 20. El valor es 23.98. Es la distancia máxima. Ya tengo los dos datos más importantes. Este que es el distancia al punto medio, que nos va a servir para la clasificación, y esto que nos va a servir para hacer la escala. ¿En qué consiste en hacer la escala? Agarras la distancia máxima y la divides entre el número máximo del puntaje posible en cada pregunta. ¿Cuál es el número máximo en cada pregunta? 7. Máximo, 7. Entonces, aquí está. La distancia, el Dmax, entre el punto máximo. Aquí está. Q30 entre. Estoy seleccionando esta celda, que es el Dmax, y le estoy dividiendo entre el puntaje máximo por las preguntas, que es 7. Eso para hacer la escala. La escala es la siguiente. Como son 7 preguntas, tiene 7 niveles. Si tu escala Likert en las preguntas es del 1 al 5, entonces tendrás solamente 5 niveles. Sí, eso depende. Como yo he puesto 7, mi escala va a ser de 7 niveles. En esa escala de 7 niveles, ¿qué es lo que voy a hacer? Con este 3.43, que es la división del 24 que me ha salido entre 7, voy a poner los valores de 0 a 3.3. Ahora, a este valor le sumo 3.43 y me sale 6.9. A este 6.9 le sumo 3.43 otra vez y me sale 10.3. A este le vuelvo a sumar 3.43, a este le vuelvo a sumar 3.43, a este le vuelvo a sumar 3.43 y a este finalmente le vuelvo a sumar 3.43. ¿Sí? Este valor con este valor son iguales. Es el punto de corte. Este y este son iguales. ¿Notan? Es la misma operación que he hecho. Finalmente, la escala menor, una adecuación total menor es de 0. ¿Sí? Y la máxima escala es de 24. ¿De dónde sale ese 24, doctor? Nuevamente, de aquí. Es el punto máximo. Si lo divides entre 7, es para justamente encontrar tu escala de 7 niveles. En esa escala de 7 niveles, siempre les he dicho, el punto medio es el neutral. En este caso, el nivel D. La ecuación promedio va entre un puntaje de 10.3 a 13.7. Una inadecuación, o sea, no está para nada bien nuestro instrumento, 26 a 24. Y una adecuación total. Nuestro instrumento es perfecto. Si tiene valor entre 0 y 3.4. ¿Cuándo decimos que nuestro instrumento está bien? Que nuestro instrumento ha sido validado correctamente. Cuando estamos en los 2 primeros niveles. Esto es verde, good. Y todo esto es rojo, bad.
Si tu instrumento, si la calificación de tu instrumento cae en cualquiera de estas escalas, cualquiera de estos rangos, tienes que hacer ajustes inmediatamente. Tu instrumento está mal elaborado y los expertos te lo dicen. Tienes que ajustar, tienes que cambiar preguntas, tienes que hacer caso a sus recomendaciones, tienes que quitar o aumentar, etcétera, etcétera. Si es que el instrumento sale con un puntaje, con un DPP entre 0 y 6.9, quiere decir que el instrumento está bien, está adecuado. ¿Puede mejorar? Sí, es cierto, pero está adecuado. Los expertos lo consideran que es el adecuado. La pregunta, ¿este instrumento que estamos haciendo es adecuado o inadecuado? Adecuado, doctor. Él está en la B. Adecuación en gran medida. Porque ¿cuánto es el valor? 4. Exacto. Aquí está. Este es el DPP que me interesa. Este es el punto medio que yo he calculado. Es 4. ¿Y 4 dónde está? En una adecuación en gran medida, entre 3.4 y 6. Aquí está el 4.0. Ahí está el 4. Lo que quiere decir que mi instrumento está bien. Pasa. ¿Qué es el 4? Alguien puede preguntar. Es el distancia al punto medio, o punto promedio. Y ya saben cómo calcularlo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Alguna vez han escuchado de esto? ¿Alguien les ha enseñado cómo es que se hace? Metodología, creo, doctor, hicimos esto. Lo mismo. ¿Sí? ¿Les han enseñado cómo es que se hace paso a paso? No, el doctor Pablo nos dio la fórmula y creo que lo calculamos uno por uno. Ah, ya, a la antigüita. Está bien, así se aprende, así se aprende. Ya, esto es un instrumento que facilita las cosas. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo puedan interiorizar. Vamos a hacer un instrumento. Ya. En este caso, vamos a hacer la validación de una ficha de recolección de datos. Ya, una ficha de recolección de datos que no tiene tantas preguntas, tiene solamente 10. Entonces voy a borrar todo esto. Tiene solamente 10. Ya, obviamente se va a borrar todo lo demás. Eliminar. Y vamos a ver que el instrumento ya sea del 1 al 5, no del 1 al 7. ¿No? Normalmente la mayor parte de ustedes van a tener su Likert del 1 al 5. Ya donde 3 es el indiferente. Entonces vamos a elegir al azar esto. Acá por ejemplo vamos a cambiarlo. Los 4, digamos, ha dicho el experto. Acá 5, acá 4, acá 5. Este 5, 5. Acá está bien 1, 2, 2, 3, 2, 3. Este digamos es 5, 5, 5, 4, 5. Me estoy inventando, ¿ya? Solamente la calificación que estamos queriendo dar. Solo 7 lo estoy cambiando, porque ya no existe en esta escala. Por 4 y 5. Sí, está bien, no hay ningún 6 o 7, ¿no es cierto? Listo. Y, digamos, no he encontrado muchos especialistas. Sí, por lo tanto, solamente 3. Algo simple. Solamente tengo 3 especialistas nada más. Ya no los he encontrado. El primer especialista ha calificado mi instrumento, mi ficha de recolección de datos, con estos valores para las 10 preguntas que le he hecho. El B, lo propio, el C, lo propio. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Ya? Calificación promedio de cada pregunta.
Calificación promedio de cada pregunta. El valor máximo. Dentro de estos, ¿cuál es el valor máximo? 5. Aquí, ¿cuál es el valor máximo? 2, etc. Siguiente paso, la diferencia. ¿Ya? O sea, restar del valor máximo el promedio. A ese valor, elevarlo al cuadrado. Y a ese resultado, sumarlo. Te sale 2.22. ¿Ya? Y a este 2.22 finalmente, ¿qué le hacemos? La Raíz cuadrada. raíz cuadrada. Entonces tenemos un DPP de 1.5. Listo. Vamos a ver. El siguiente paso. Agarramos los valores máximos. Ya no agarramos el promedio, sino el puntaje mínimo. ¿Cuál es el puntaje mínimo? Sigue siendo 1. En la escala del 1 al 5, sigue siendo 1. Siguiente paso, la diferencia. Hacemos la diferencia entre este valor máximo y el punto mínimo. A esta diferencia lo elevamos al cuadrado. Esa es la diferencia cuadrática. Y 4 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, etc. Y a esto lo sumamos. ¿Qué tenemos? 133. Y al 133 le sacamos la raíz, que sería 11.53. ¿De dónde viene, doctor, eso? Aquí están las fórmulas. Estas son las fórmulas. ¿Ya? Finalmente, este valor, ¿qué hacíamos con este valor? Lo dividíamos entre el número de preguntas. O no, de puntaje creo que era. Entre el número de puntaje máximo. ¿Cuál es el número de puntaje máximo? 5. 5. 5. Entonces, ese 11.3 no lo dividimos entre 7 como está acá, sino entre 5. ¿Ya? Y tenemos 5 niveles. Entonces tenemos que quitar 2. Tenemos que quitar 2. Probablemente se vaya este y probablemente se vaya este. ¿Ya? Eso ya es un poquito de ordenarlo nada más. ¿Sí? Y así. Ya, esto vamos a cortarlo mejor. Hacia arriba. Listo. A, B, C, D. Ahí, perdón. C, D y E. 5 niveles. Adecuación total, adecuación en gran medida, adecuación promedio, muy escasa adecuación e inadecuación. Ya, los valores hay que verificar que son los mismos. Ese es 2.31. Este es 2.31 por 2. Este es 2.31 por 3. 2.31 por 4. Y 2.31 por 5. ¿Sí? Y estos valores son los mismos. 6,9, 6,9, 4,6, 4,6, 2,3, 2,3. Este es el valor mínimo y este es el valor máximo. ¿De dónde sale este valor máximo? Aquí está. Distancia máxima. ¿Ya? ¿Dónde está nuestro DPP? ¿En qué nivel está nuestro DPP? En adecuación total, doctor. Entonces esto muere. Y nos ponemos acá. ¿Cuánto es nuestro DPP? 1.5. 1,5. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el instrumento es adecuado. Es adecuado. Está validado. Tiene buen contenido. Nuestra ficha de recolección de datos es la idónea. Adelante. ¿Podemos seguir mejorando nuestra ficha? Claro que sí. Todo es mejorable. ¿Ya? Pero, así como está, va bien. Sirve, ayuda.
De repente esquemáticamente ya lo mejoramos, su colorcito, el escudo, algunas cositas adicionales por acá. ¿Ya? Pero lo importante es que nos sirve, nos ayuda y está validado por expertos. ¿Se entendió, muchachos? Sí, doctor. Perfecto. Eso es sencillo. La siguiente vamos a hacer algo un poquito más complicado, que es la validación, pero ya también por el alfa de Cronbach o el alfa ordinal. O sea, que es la validación que se hace con el estudio piloto. Ya, ahora estamos viendo estudio de juicio de expertos, validación por juicio de expertos. ¿Ya? Muchos de ustedes van a hacer esto. ¿Ya? La mayoría, la gran mayoría, por favor, háganlo bien. Y cuando lo pongan en su tesis, pueden agarrar este formato. No hay ningún problema. En este formato, en esta validación del instrumento, el presente cuadro expone las puntuaciones de cada ítem y sus promedios dados a conocer por 3 médicos especialistas, de especialidad obviamente. El tema es de gastroenterología, es en pancreatitis aguda, entonces solo gastroenterólogos pueden opinar. Del Hospital Regional del Cusco. Aquí están los ítems, sus promedios, las puntuaciones de cada experto. La primera fórmula, con los promedios hallados, se identificó la distancia al punto medio. Es donde se aplicó esta fórmula. X es el valor máximo del parámetro y Y es el promedio. Luego, este es el DPP, 1.2. Luego, se determina la distancia máxima. Valor obtenido respecto al punto de referencia 0. No es 0 literal, es el punto de referencia más bajo. Para este caso y para todos los escala Likert es 1. ¿Recuerdas, Dante? Te decía que en la escala Likert no se pone el 0. Sí, doctor. Esta es la razón, amigo. ¿Ya? Por eso es que tu instrumento también convendría hacerlo validar. Y tener 2 tipos de validación, no solamente la de expertos, sino la de estudio piloto. Y superarías el trabajo que hizo el colega en Calca, ¿verdad? ¿Lamay? Sí, doctor. Acá. ¿Te gustaría superarlo o no? ¿O quieres quedarte ahí nomás? No, por supuesto que sí, doctor. Claro, de eso se trata. Ya, entonces, por eso se pone 1. ¿No? Donde X, el valor máximo del parámetro de cada uno de los ítems, y Y es 1, ¿no? El valor mínimo. Entonces, tenemos una distancia máxima que es de 12. A esta distancia máxima de 12 se le divide entre el número de mayor parámetro. Si tu encuesta Likert tiene 5, 5. Si tiene 7, 7. El resultado es 2.4. Este 2.4 es la escala. Entonces, posteriormente, con este resultado se construye un parámetro de predicción, de medición, desde 0 hasta el valor máximo, de 0 a 12, pero que sube de escala en escala 2.4. Entonces, de 0 a 2.4, adecuado. De 2.5 a 4.8, en gran medida. De 4.9 a 7.2, adecuación promedio. 7.3 a 9.6, escasa adecuación. Y totalmente inadecuado, tu instrumento no sirve para nada, de 9.7 a 12.0. ¿Sí? Interpretación. Si el DPP cae entre las zonas A y B, podemos afirmar que es válido y confiable. En caso contrario, debe ser reestructurado o modificado. ¿Cuál es la clave? Que ustedes pues no lleven instrumentos como ahorita me están presentando. Para eso, entre nosotros vamos a ayudarnos. Yo con algunos ejemplos que les doy y ustedes entre los grupos que hemos formado. Una de las principales observaciones en el segundo aporte es que dejaron de ser un grupo y se ha notado en sus variantes, son muy diversas. Entonces hay demasiada variabilidad entre grupo y grupo. Entonces lo he notado. Ahora, por favor, quieren mejorar sus calificaciones, trabajen en equipo. ¿No? Para el caso de este proyecto, el DPP salió 1.2. ¿Qué significa? Que está en una adecuación total.
el instrumento es bueno y confiable, es válido y confiable. Es así como se pone todo lo que les he explicado, pero en palabras sencillas y como tiene que ir en su trabajo de tesis. Ya alguien de repente se le anima y pone una foto de esto, no lo sé. Vamos a ver, yo les voy a entregar esto, chicos, no se preocupen. Este instrumento lo acabo de inventar. Ya no lo van a encontrar en ningún lado. Es autoría mía. Lo he puesto para que ustedes entiendan de dónde sale cada uno de los datos y qué es lo que se hace con ellos. Les voy a pasar para que ustedes también validen sus instrumentos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Entonces, para este aporte, ¿tenemos que hacer validar nuestros instrumentos con los especialistas, de acuerdo al tema que tenemos? Sí. Sí, les recomiendo que ya vayan eligiendo a los especialistas que van a validar sus instrumentos. Ya, pero, siempre hay un pero. Antes de enviarlos a los especialistas, nosotros tenemos que darle vuelta y media. Nosotros, yo, ustedes y sus grupos, junto con ustedes. Revisen y revisen y revisen, mejoren y mejoren. Púlanlo lo más que puedan. Cuando encuentren un punto en donde dicen, no, ya está acá, este es mi instrumento, ese recién lo mandamos a los expertos. Y ahí vamos a tener todavía cosas que mejorar. Pero la clave va a ser que estemos entre estos valores, entre el nivel A o el nivel B de decisión. Doctor, y en caso que haya ya algún instrumento validado, ¿vamos a volver a hacer otro instrumento? No, si el instrumento ya está validado, pero recalco, es una validación con un estudio, tiene que haber un estudio. Por ejemplo, Arons nos ha mostrado un instrumento muy bonito, muy didáctico, y nos ha mostrado una guía incluso de cómo es que se tiene que llenar adecuadamente, pero no nos ha mostrado un estudio que valide ese instrumento. Entonces, si lo encuentra, bacán. Si no lo encuentra, vamos a tener que validarlo. Y validar, como han visto, no es la gran cosa, no es tan difícil. Al menos en esta parte. Este más es una validación de contenido, porque al experto se le pregunta en relación a su conocimiento y a su experticia, qué podemos aumentar, qué podemos quitar, o la forma de cómo poner la pregunta o el valor. Eso es técnico. En cambio, cuando se hace una encuesta piloto, lo que haces es ver la manera, la forma, cómo van las preguntas. Un doble sentido, si se han interpretado correctamente, si tienen una respuesta plausible, se entienden, etcétera, etcétera. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Pero ambas cosas se tienen que hacer. Ya saben, cuando tienen una ficha, cuando tienen encuestas o cuestionarios de percepción inventados por ustedes, o cuando van a adecuar o modificar un instrumento. Si ya tienen una ficha validada, un instrumento validado, presenta, a ver, por favor, ese micro. Tengo muchas cosas que hacer, pero supongo que no se... Gracias. Si es que ustedes ya tienen un instrumento validado, este tiene que estar validado con un estudio y tiene que estar adecuado a un país hispanohablante. Ahora, les pregunto, ¿a ustedes les gustan las películas, supongo? Karen, ¿qué tipo de películas te gusta? Terror, doctor. ¿De qué? ¿De qué me dices? Terror. Terror, bacán. Las películas de terror pues no son muy buenas en Latinoamérica, ¿no? Hay más películas de terror en Estados Unidos, en China, etcétera, etcétera. Supongamos que es una película china, El Aro, ¿ya? El Aro, que estaba de moda. Tú querías verla de estreno, ya no querías esperar a que llegue a las salas acá. Algo querías que ver y querías la película directamente de China, ¿ya? Pero hay un doblaje, ¿verdad? Hay un doblaje que se le hace. Pregunta, ¿prefieres el doblaje latino o el doblaje español? El latino. ¿Por qué?
porque tiene términos que se asemejan a como hablamos nosotros, entonces es más fácil. Bueno, no más fácil, pero sí se comprende mejor. Es más amigable, es más fácil de entender, te identificas, ¿verdad? Lo Cierto. mismo pasa con un instrumento. España, ¿sí? La madre patria, es muy buena validando instrumentos, pasando instrumentos canadienses, americanos, italianos, franceses, portugueses, cualquier instrumento que se idea en cualquier parte del mundo. España tiene una logística tremenda para poder adecuarlos al idioma español. Pregunta, ¿necesitamos adecuar eso a un idioma latino? Sí, doctor, porque los términos que se utilizan en los instrumentos no siempre se aplican acá. La pregunta específica sería, o la respuesta específica sería depende. Depende. Si las preguntas del constructo adecuado en España se entienden, o sea, significan lo mismo para Latinoamérica, para nuestro país, ya no es necesario. Pero si hay estructuras o formas de preguntar que difieren de nuestro idioma, de nuestro léxico, en este caso vamos a decirle así, sí podemos hacer una adecuación y es necesario. Ya, eso se van a dar cuenta cuando agarres el instrumento español y lo ejecutes con tu mamá o con tu papá. O tu hermano o tu hermana. Te van a decir, oye, ¿y eso qué significa? Entonces se van a extender, entonces ahí te dices, ya, no, me toca validar, tengo que validar. Son pocos casos, pero hay. Ya, entonces por eso es que también prefiero los estudios que adecúen el instrumento, pero en una realidad latina, latinoamericana. Si el estudio ha validado el instrumento en Argentina, ok. En Chile, ok, vamos. Venezuela, Colombia. Colombia es un experto también en hacer ese tipo de cosas. O el mismo Perú. No te lamentado lo aplicas. En cualquier otra circunstancia, valoremos la pertinencia de hacer una validación. Consejo, no subestimemos la opinión de los expertos. Hay corrientes que dicen que no es necesario validar algunos instrumentos. No es necesario, yo no voy a encuestar, yo voy a recolectar datos. Entonces no necesita validación. Probablemente, en algunas circunstancias, ¿no? Pero validar no solamente implica el mismo proceso de tener tu instrumento ok, sino implica la oportunidad de que consultes tu tema con una persona que ya ha vivido mucho, con una persona que ya conoce mucho, con una persona que se ha equivocado bastante. No seamos soberbios y no subestimemos el conocimiento de nuestros expertos. Siempre algo te van a corregir y lo que te corrijan, recíbelo con cariño. ¿Entendieron, chicos? Listo. Quiero hacerles una pregunta. La clase terminó, sin embargo, perfecto. Mañana yo tengo algunas actividades extracurriculares que me están programando y es posible que se me complique la hora a la que tenemos mañana. Y les pregunto, ¿podemos quedarnos una hora más hoy día en reemplazo de la clase de mañana? ¿Tendrán tiempo? Y podemos revisar algunos temas más de sus compañeros, algunos instrumentos más. Doctor, ¿y si lo podemos recuperar quizás el lunes? Porque creo que algunos, como recién sería de recuperar, ahora se les cruza horarios. Ya. Ok, yo voy a tratar, de todos modos, no lo descarto. Pues, les cuento así entre nos, nomás hay veces que estoy con el celular en una reunión y con la laptop en otra. Son pocas y trato de entender, pero lógico, no es darse a 100%, ¿no? Que eso no es lo más adecuado, tengo que confesar. Pero mañana puedo darme el tiempo, el espacio.
De repente, a las 7, ¿podrían a las 7 entrar, chicos? ¿O 6? Mañana. Doctor, tendría que coordinarlo. Coordínalo, por favor, Karencito. Coordínalo, no hay ningún problema. Me dices, o si no, la otra opción es el lunes, tranquilamente. Está bien, doctor. Ya. Le voy a preguntar a mis compañeros. Ya, muchachos, un gusto haberles dado esta clase. Cuídense Gracias, mucho y doctor. les voy a enviar el archivo, ¿sí? Gracias, doctor. Doctor, disculpe una pregunta. Claro, Dentro de los expertos, doctor, ¿podemos incluir también obstetras o enfermeras que también estén relacionados? claro que sí. Ya, Claro que sí. Pero si tu tema es ginecológico, y ginecólogos hay un montón, ¿sí? Te recomiendo 3 ginecólogos y 2 obstetras, o 2 personas que Ya. estén relacionados con el trabajo de tu tesis. ya, doctor, está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, digamos, mi tema es de vacunación. ¿Tendría que hacerlo con epidemiólogos o...? Puede ser con enfermeras, también puede ser epidemiólogos. ¿Qué punto de vacunación es? Es factores asociados a la no vacunación de tercera dosis. Ah, ya, claro, pues nosotros somos los más capos ahí. Sí, Ya. puedes jugar con epidemiólogos, excepto tu profesor, ¿no? Tu profesor es muy malo. Entonces solo tendría dos expertos. Mira, tenemos a la doctora, ¿cómo se llama? Marina Ochoa, que es epidemióloga y trabaja en el hospital regional. Tenemos al doctor Pablo Grajeda, ustedes lo conocen, y tenemos a la doctora Gladys Ramírez, que no sé si estará acá todavía en Cusco. Normalmente viene de vez en cuando. Otra opción es el biólogo Jesús Chuquihuache, que también trabaja en la DIRESA. También él es epidemiólogo. Esas serían las opciones, tenías 3. Pero lo puedes complementar con 2 enfermeras que se relacionen al tema de vacunación. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en caso de donación de órganos, ¿podríamos consultar a los mismos encargados de procura? Sí. De acuerdo. Como el órgano más trasplantado actualmente en el Cusco es pues el riñón, ¿verdad? O la córnea. Riñón, doctor. ¿No? Ya entonces puedes consultar pues al nefrólogo, ¿no? En este caso no cualquier nefrólogo, pues alguien que haga trasplantes. Nieto es la persona ideal. El doctor Está Rubén bien, Nieto. muchas gracias. Sí, pero también otras personas, las que trabajan en EVAS, por ejemplo, en los hospitales, en el banco de órganos o banco de sangre también podían ayudarte. En el caso, por ejemplo, particular el tuyo, son pocos las opciones. Entonces, con 3 expertos sería más que suficiente.